Nuestro mundo está repleto de lugares que han sido abandonados, estructuras que una vez estuvieron llenas de vida y que ahora yacen en el olvido. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué ciertos sitios parecen negarse a morir? Algunos lugares abandonados no son tan solitarios como creemos. Algunos esconden secretos que solo esperan a los incautos para revelarse. En los próximos minutos te llevaré a través de una historia real, una historia de curiosidad y horror de tres jóvenes que pensaron que estaban solos hasta que descubrieron la verdad sobre aquel hospital, una verdad que casi les cuesta la vida. Pero antes de comenzar, dime, ¿te atreverías a entrar a un lugar así en plena noche? Escribe en los comentarios. Yo entraría sin miedo, si crees que podrías hacerlo, o nunca lo haría, si prefieres mantenerte lejos. No olvides dejar tu like, porque eso ayuda a que más personas descubran esta historia y aprendan de los errores que otros han cometido. ¿Qué criaturas acechan en la oscuridad de las ciudades y los bosques? Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales. Los tres amigos llegaron al hospital abandonado poco después de la medianoche. Su auto se detuvo en el camino de tierra que llevaba a la entrada principal, ahora cubierta de enredaderas y óxido. El aire estaba cargado de humedad y un leve hedor a putrefacción flotaba en la brisa. «Parece sacado de una película de terror», dijo Mauro, sosteniendo su linterna con firmeza. «Exactamente por eso estamos aquí», respondió Leo con una sonrisa temblorosa. Sara, la más callada del grupo, ajustó la correa de su mochila. A diferencia de los chicos, que lo hacían por diversión, ella tenía otro motivo para estar allí. Desde hacía semanas había leído en foros sobre ese lugar, sobre rumores de sombras que se movían entre los ventanales rotos y cánticos extraños que se escuchaban en la madrugada. Un hospital olvidado, con una historia que nadie se atrevía a contar. El grupo empujó la puerta de metal oxidado y un chirrido rasgó el silencio de la noche. La luz de las linternas iluminó el recibidor cubierto de escombros, con sillas de ruedas volcadas y papeles amarillentos dispersos por el suelo. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Mauro conteniendo la emoción. Leo revisó su teléfono y miró el plano del hospital descargado de internet. «Si seguimos por este pasillo, llegaremos a la sala de cirugía. Es el lugar más grande y, según dicen, donde más cosas raras han ocurrido». Sara sintió un escalofrío. Había algo inquietante en ese lugar, no solo por el estado en el que se encontraba, sino porque parecía demasiado silencioso, como si aquel edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Avanzaron por el pasillo, esquivando charcos de agua estancada y cristales rotos. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero algunos eran diferentes. Círculos y símbolos tallados en el concreto, palabras en un idioma que ninguno reconocía. «Esto no parece un simple vandalismo», murmuró Sara tomando una foto con su teléfono. Mauro se acercó a una de las puertas, forzándola con la linterna. «¿Creen que haya aún algo de equipo médico por aquí?» «Más bien ratas y polvo», bromeó Leo. El silencio se rompió con un golpe seco. Algo había caído en el piso superior. Los tres se quedaron inmóviles. «¿Escucharon eso?», preguntó Mauro en un susurro. Sara asintió lentamente. «No estamos solos». Los latidos en su pecho se aceleraron cuando un sonido bajo, como un murmullo lejano, comenzó a escucharse desde algún punto del hospital. Una voz. No una. Varias. No estaban solos. Y lo peor era que aquellos que los acompañaban sabían que estaban allí. El murmullo se intensificó, extendiéndose por los pasillos como un eco imposible de localizar. Eran voces bajas, susurros entrecortados que parecían rezar en un idioma desconocido. Sara apagó su linterna de inmediato, y los demás la imitaron. El hospital no estaba vacío. Mauro tragó saliva.
Tal vez solo sean otros exploradores, susurró sin mucha convicción. Leo negó con la cabeza y señaló hacia el final del pasillo. A través de la penumbra apenas distinguieron un tenue resplandor rojizo. Era la luz de un fuego y venía del piso inferior. Sea lo que sea, no deberíamos estar aquí, murmuró Sara. Pero Leo, el más temerario del grupo, tenía otra idea. Sacó su teléfono, activando la cámara en modo nocturno. Si logramos grabar lo que sea que esté pasando, podríamos tener un video viral. Antes de que pudieran convencerlo de lo contrario, Leo comenzó a avanzar en dirección a la luz. Mauro y Sara intercambiaron miradas tensas antes de seguirlo, manteniéndose en las sombras. Descendieron las escaleras con sumo cuidado, conteniendo la respiración. A medida que bajaban, el murmullo se transformó en algo más definido. Eran cánticos. Palabras guturales repetidas en un tono monocorde, hipnótico y perturbador. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en esa voz era antinatural. Se asomaron a un pasillo largo y estrecho. Al final, una puerta abierta dejaba escapar una luz oscilante, probablemente de velas. Las sombras de varias personas se proyectaban en la pared. Leo levantó su teléfono y comenzó a grabar en silencio. Dieron un paso más, lo suficiente para ver mejor el interior de la sala. Y entonces lo vieron. Un círculo de personas vestidas con túnicas negras, encapuchadas. Estaban arrodilladas alrededor de un símbolo dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre. En el centro, una figura inmóvil. Al principio pensaron que era un maniquí, pero luego vieron que se retorcía débilmente, como si intentara moverse. Era una persona. «Dios», susurró Mauro, sintiendo el impulso de retroceder. Sara lo sujetó del brazo. No podían hacer ruido. Uno de los encapuchados levantó una mano y los cánticos cesaron de inmediato. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Leo siguió grabando, fascinado por la escena. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolían las costillas. Entonces, la figura encapuchada habló con una voz grave y distorsionada. «Sabemos que están ahí». Mauro sintió un nudo en el estómago. «No, puede ser», murmuró. La figura levantó la cabeza y miró directamente hacia la puerta donde estaban escondidos. No había forma de que los hubiera visto en la oscuridad, pero los habían descubierto. El estómago de Sara se encogió. No había forma de que esa persona los hubiera visto. Estaban ocultos en la sombra, a varios metros de distancia. Pero aún así, la voz cavernosa los había señalado con una certeza escalofriante. Leo bajó lentamente su teléfono. Mauro respiraba con dificultad. «Tenemos que irnos», susurró Sara con el pulso descontrolado. Pero era demasiado tarde. Uno de los encapuchados se puso de pie de un solo movimiento, como si no pesara nada. Su túnica osciló en la penumbra y empezó a girar la cabeza de forma antinatural, como si olfateara el aire, buscándolos. El resto del grupo lo imitó. Uno a uno, los encapuchados se incorporaron y giraron sus rostros hacia la entrada del pasillo. Sus rostros estaban cubiertos, pero los sentían mirándolos, y entonces el sonido más aterrador se hizo presente, un chasquido seco, como si alguien hubiera quebrado un hueso con las manos, luego otro y otro. El encapuchado que habló primero levantó los brazos. «¡Corran!». Las luces titilaron, el aire se volvió pesado, opresivo. Un olor a carne quemada invadió el pasillo, y entonces la sombra más cercana se lanzó hacia ellos. «¡Corran!», gritó Sara, empujando a Mauro antes de que el pánico lo paralizara. Los tres giraron sobre sus talones y comenzaron a correr por los pasillos del hospital. El eco de
Sus pasos se mezcló con los gruñidos guturales de la secta que ahora los perseguía. Mauro jadeaba, sintiendo el ardor en sus piernas. Detrás de ellos, múltiples sombras se movían a una velocidad inhumana. Sara dirigió la linterna hacia atrás y vio algo que la hizo casi tropezar. Uno de ellos no corría. Caminaba lentamente, pero cada vez que la luz de la linterna se movía, aparecía más cerca, como si se deslizara por la oscuridad en lugar de moverse. «¡No podemos seguir en los pasillos!», gritó Leo. «¡Nos acorralarán!». Sara vio una puerta entreabierta y la señaló. «¡Ahí!». Mauro y Leo se lanzaron hacia ella y la empujaron con todas sus fuerzas. Entraron a la habitación y la cerraron justo cuando una de las figuras llegó hasta ellos. El golpe de la sombra contra la puerta retumbó en todo el hospital. Los tres amigos se quedaron inmóviles, intentando controlar su respiración. Estaban en lo que parecía ser una antigua sala de almacenamiento. Había estantes oxidados, cajas y viejos frascos con etiquetas ilegibles. Mauro apoyó la frente contra la pared. «Dime que los hemos perdido». Pero Sara no contestó. Algo llamó su atención. En el suelo había marcas, un patrón dibujado en lo que parecía ser ceniza. Era el mismo símbolo que habían visto en la sala de la secta. Y antes de que pudieran reaccionar, una voz sonó detrás de ellos. «No deberían haber venido». Los tres se giraron de golpe. Había alguien más en la habitación. El tiempo pareció congelarse. Leo levantó su linterna temblorosa y la dirigió hacia la esquina más oscura de la habitación. La luz parpadeante iluminó la silueta de un hombre delgado, de piel pálida y ojos hundidos en cuencas profundas. Su ropa era andrajosa y estaba cubierta de manchas oscuras. Mauro contuvo la respiración. ¿Quién eres? El hombre inclinó la cabeza con un gesto casi animal. Su voz salió rasposa, como si su garganta estuviera seca por años de silencio. ¿No lo entienden? Han entrado a su dominio. Sara tragó saliva y se obligó a hablar. ¿A quién te refieres? El hombre esbozó una sonrisa forzada, mostrando dientes amarillentos. A los que te observan desde la oscuridad, a los que no deberían ser molestados. Un golpe seco resonó en la puerta. El aire en la sala se volvió pesado de repente. Una presión pitido en los oídos y casi se dobló por el dolor. Era como si algo intentara penetrar en su cabeza. «No queda tiempo», susurró el hombre, mirándolos con ojos febriles. «Ellos han estado haciendo esto durante años. Aquí, en este hospital. No es solo una secta, no son humanos». Las luces titilaron de nuevo. Sara sintió el estómago revuelto. «¿Qué significa eso?». El hombre se acercó y en la penumbra su rostro parecía aún más macabro. «Ellos adoran algo que vive aquí dentro, algo que no debería existir». El sonido de la madera crujiendo los hizo saltar. La puerta se estaba abriendo sola. Mauro tiró de Sara y Leo hacia atrás, retrocediendo entre las sombras, y entonces lo vieron. Más allá de la puerta entreabierta en el pasillo oscuro, algo los estaba observando. Era una silueta alta y distorsionada, con extremidades demasiado largas y una piel negra como el vacío. Sus ojos brillaban con un fulgor rojizo y sus dedos, huesudos, se retorcían como si se alimentaran del aire. La presión en el ambiente se intensificó. El hombre que los había advertido comenzó a reírse en voz baja, con un tono desesperado. «No hay salida», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ya están marcados». Sara sintió el pánico atenazar su pecho. Y entonces la criatura dio un paso dentro de la habitación. El mundo entero pareció quebrarse a su alrededor. El aire se volvió espeso, como si estuvieran respirando dentro de un pantano de sombras. La criatura había entrado. Su silueta se retorcía con cada paso, como si no estuviera hecha de carne, sino de algo que no pertenecía a este mundo. Su piel parecía absorber la luz, tragándola en un vacío que pulsaba y mutaba
con cada movimiento. Mauro intentó dar un paso atrás, pero sus piernas temblaban. Era como si algo invisible los sujetara. El extraño, aquel hombre demacrado que los había advertido, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a sollozar. No debieron venir, no debieron venir. Sara apretó los dientes, buscando desesperadamente una salida. No podían quedarse ahí. La criatura inclinó la cabeza en su dirección. Un sonido gutural salió de su garganta, un crujido inhumano, como ramas quebrándose bajo una tormenta. Y entonces habló. Ya no son de este mundo. Leo sintió un frío recorrerle la espina dorsal. No era una voz normal. Eran muchas voces superpuestas, como si decenas de gargantas hablaran al mismo tiempo. La criatura alzó una de sus manos esqueléticas y el cuerpo del hombre demacrado se arqueó de golpe. Un grito desgarrador salió de su boca, pero su rostro no reflejaba dolor, sino terror absoluto. Mauro apenas pudo mirar. El hombre se desmoronó como cenizas. Leo se tapó la boca para no gritar. «¡Nos tenemos que ir!», susurró Sara con desesperación. La criatura avanzó otro paso. Cada centímetro que recorría, el mundo se sentía más enfermo, más irreal. Entonces, Mauro vio algo. En la pared del fondo, apenas visible entre las sombras, una puerta metálica con una inscripción oxidada. «¡Ahí!», señaló con la voz cargada de adrenalina. Sin pensarlo, los tres corrieron hacia ella. Leo forcejeó con la manija, sus manos sudorosas resbalando. No se abría. Detrás de ellos, la criatura se inclinó hacia adelante. Se estaba preparando para lanzarse. Sara sintió el pulso martillándole en los oídos. No podían morir ahí. Entonces, Mauro vio un panel eléctrico al lado de la puerta, cubierto de polvo y telarañas. El botón de emergencia. Sara lo golpeó con todas sus fuerzas. Un chasquido seco retumbó en la habitación. La puerta se abrió. No lo pensaron. Corrieron hacia la negrura del otro lado, sin mirar atrás. Y la puerta se cerró de golpe. El sonido de la criatura golpeándola con furia reverberó en sus cráneos, haciéndolos temblar. Pero estaban dentro, fuera de su alcance. El silencio cayó sobre ellos como un sudario. Respiraban con dificultad, sus corazones latiendo desbocados. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, se dieron cuenta de dónde estaban. No era una salida, era un túnel subterráneo, y en las paredes cientos de símbolos tallados los observaban en la oscuridad. Algo se movió más adelante. No estaban solos. El túnel parecía extenderse eternamente. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos extraños, algunos tallados con precisión y otros grabados con lo que parecían uñas o garras. No había vuelta atrás. Mauro encendió su linterna, pero la luz apenas iluminaba un par de metros antes de ser devorada por la negrura. «Esto no es un túnel de servicio», murmuró Leo. Su voz temblaba. Sara tragó saliva. Lo sabía. Ese lugar no estaba hecho para que alguien escapara. Estaba hecho para atrapar. De repente, el eco de un susurro recorrió las paredes, arrastrándose como un aliento helado. No era un idioma humano. Leo sintió un mareo repentino. Era como si su mente tratara de procesar algo que no debía entender. Sombras moviéndose. Sara sintió un nudo en la garganta. No, los encapuchados. No habían escapado. Estaban ahí, esperándolos. Pero esta vez no estaban quietos. Avanzaban lentamente hacia ellos. Leo sintió el pulso desbocado en sus sienes. «¿Cómo llegaron aquí?». Mauro no pudo responder. Sus ojos estaban clavados en el final del túnel. Allí, más allá de la penumbra, una enorme puerta de piedra los esperaba. Sara lo entendió en ese momento. Ese no era un simple hospital abandonado. Era un templo construido sobre algo antiguo,
No era un ritual cualquiera, susurró. Nos estaban esperando. Mauro negó con la cabeza retrocediendo. No, 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 esto no puede estar pasando. Pero los encapuchados seguían avanzando. Y detrás de ellos, algo más se movió. Un sonido indescriptible hizo vibrar el suelo. Algo estaba despertando. Leo miró hacia la puerta de piedra. Si entramos, no salimos. Pero Sara no veía otra opción. O entraban o morían ahí mismo. Los tres se miraron. Las sombras los rodeaban. El aire era más espeso. Y entonces, sin más opción, dieron el último paso y cruzaron la puerta. Nadie volvió a ver a Mauro, Leo y Sara después de aquella noche. Los noticieros mencionaron su desaparición por un tiempo, pero con tantas historias de exploradores urbanos que nunca volvían, el mundo simplemente los olvidó. Sin embargo, hubo algo que nadie pudo explicar. Semanas después, un guardia de seguridad que patrullaba la zona cercana al hospital abandonado escuchó ruidos provenientes del interior. Llamó a la policía, creyendo que eran vándalos. Pero cuando entraron, no encontraron a nadie, solo hallaron un teléfono tirado en el suelo. Estaba roto, pero la pantalla aún mostraba la última imagen que había capturado, una fotografía borrosa del túnel, y al fondo de la imagen, un par de ojos rojos, brillando en la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, significa que eres de los pocos valientes que han resistido el peso de esta historia. No todos pueden enfrentarse al horror sin apartar la vista, pero tú lo hiciste. Ahora dime, ¿qué harías si encontraras un lugar así? Déjalo en los comentarios. Quiero saber si serías de los que huyen o de los que entran. Y si este relato te dejó pensando, si sentiste la sombra del misterio rozar tu piel, entonces no guardes este conocimiento solo para ti. Comparte este video con alguien que creas que se atrevería a explorar la oscuridad. Y suscríbete, porque hay muchas historias como esta, esperando ser contadas. Pero cuidado, porque una vez que sabes, la verdad empieza a buscarte a ti.